¿Qué tal, amigos de ISN Network? Les damos la bienvenida a este viernes. Van a decir, ¿por qué en viernes? Pero el día lo amerita. Gracias al invitado que tenemos al día de hoy. La verdad, por eso es que en viernes el programa no pone, pero cuando vale la pena, como el día de hoy, nos ponemos de acuerdo para venir en viernes. El día de hoy, como pueden ver, se encuentra conmigo la enciclopedia olímpica de ISN Network, el doctor Seferino Zamudio, al cual con mucho gusto y aprecio le cedo el micrófono para que nos haga una de sus presentaciones habituales y que lo merece el invitado del día de hoy. Por supuesto, Gustavo Salazar, muchas gracias por recibirnos en ISN Network, a nuestro público precioso. Hoy, Gustavo, estamos de manteles largos. Y bueno, para quien no lo sepa, la caminata en México, la marcha atlética, ha sido una larga historia de caminar hacia el éxito. Esto comenzó en 1966, cuando se iban a celebrar los Juegos Olímpicos en nuestro país, porque se contrató a un grupo de entrenadores polacos. Entre ellos venía un verdadero maestro de este deporte, un hombre que, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, buscaba nuevos aires en nuestro país, y él es conocido como el padre de la caminata, Jesse Hausleber. De inmediato comenzaron a salir grandes nombres, hombres como José Oliveros, como Eladio Campos, por supuesto José Pedraza, el mítico José Pedraza, que tiene el primer triunfo para la marcha mexicana en esos Juegos Olímpicos, 19º Juegos Olímpicos, donde entra al estadio detrás de dos rusos, supera al ruso número 2, que es Smaga, y se va sobre Gobelinichi y queda con una plata que es histórica, porque fue el primer campanazo que dio el atletismo mexicano y la marcha mexicana. Y ahí fue un enfilar hacia convertirse el equipo de marcha de México como la primera potencia del mundo. Estamos hablando de los años 75, 76 hasta el 80, donde nombres como Raúl González, Daniel Bautista, Domingo Colín, Martín Bermúdez, Enrique Vera, Miguel Ángel El Archi Flores, Adrián Navarro, Pedro Aroche, hacían todo lo que querían en Europa y en América. Triunfaban en todas las competencias internacionales. Daniel Bautista entra al Estadio Olímpico de Montreal, se abre paso entre las torres alemanas para llevarse el primer oro olímpico en esta disciplina. Viene el debacle en Moscú, que muchos lo conocen a través de la historia, donde el equipo mexicano, presa del jueceo, de lesiones, de problemas internos del equipo, se queda sin nada para resurgir como el ave fénix en el 84 en Los Ángeles y hacerse 1-2, que me tocó presenciarlo en el Memorial Coliseo de Los Ángeles, donde Canto y González se llevan la gloria, y González repite una semana después con un oro en 50 kilómetros. Por ahí por el 85, 84, 85 surge un joven, que es precisamente la personalidad que hoy tenemos el honor de recibir en el programa, que siendo juvenil viaja a Nueva York a su primera Copa del Mundo en 20 kilómetros, y le gana a todos, triunfa y se lleva su primer oro. Él lograría 3 oros de Copa del Mundo, y bueno, unos meses después se lleva los Juegos Panamericanos de Indianápolis. Él ganó 3 oros en Juegos Panamericanos, Indianápolis en el 87, en el 91 se lleva el triunfo en La Habana, y en Mar del Plata en el 95 se lleva otra medalla de oro. Bueno, él cambia de distancia, que es un poco complicado entenderlo, muy pronto, siendo muy joven, y se va de los 20 a los 50 kilómetros. Es una prueba dificilísima. Gana en el 91 la Copa del Mundo, sería su segunda Copa del Mundo, lo gana en San José, California, y entonces se convierte desde ese momento en uno de los favoritos. México era la primera potencia mundial en marcha en ese momento. Ni los alemanes, ni los rusos, ni los ingleses, ni los españoles, ni los colombianos, que luego, bueno, eran potencia y luego resurgieron, venían a México a aprender. Entonces, en el 92, México llevaba un equipo, esa delegación de los Juegos Olímpicos de Barcelona, muy poderosa, donde había campeones mundiales, medallistas olímpicos, campeones olímpicos, recordman mundiales en distancias de atletismo, distancias largas, maratonistas rankeados entre los primeros del mundo, veleristas que estaban en el número 1 del mundo y habían entrenado un año en la Bahía de Barcelona. Y bueno, desafortunadamente los pronósticos de unas 10 medallas, que hasta cierto punto era lógico pensar, tal vez no en 10, pero sí en 3 o 4 o 5 medallas, se fueron cayendo una a una las posibilidades. Faltaban 2 días para cerrar los Juegos. Cierto que los deportes
como el taekwondo y también la pelota, el frontón, habían dado medallas muy valiosas, pero sin embargo, como no se ven reflejadas en el cuadro oficial de los Juegos, pues había nerviosismo. Quiero decirles que faltaban 2 días para que ocurrieran los 50 kilómetros de marcha. México llevaba un equipo muy fuerte, un equipo muy compacto, con Germán Sánchez, Miguel Ángel Rodríguez y nuestro invitado del día de hoy, que tuvo una lucha espectacular con Andrei Perlov de Rusia, bueno, el equipo unificado, porque la URSS se había convertido en el equipo unificado y así compitió en esos juegos, y con el luego mítico Robert Korzenowski, el mexicano. Yo no sé cómo sacó esas fuerzas, porque fue una prueba muy cruel, con una temperatura muy alta, porque era el pleno verano, con unos columpios tremendos y una subida criminal ya para llegar al estado de Montjuic, y Carlos Mercenario Carvajal le dio a México la alegría y se convirtió en uno de los héroes olímpicos que ha pasado en la historia, con una medalla de plata que realmente la luchó desde el kilómetro 1 hasta el kilómetro 50. Carlos Mercenario, bienvenido, es un gusto recibirte en ISN Network y bueno, es un honor para nosotros tenerte con nosotros. Muchas gracias, doctor Zamudio, muchas gracias, Sergio, por la invitación, y qué gusto poder contactar a través de ustedes. Hombre, qué presentación. La verdad que estaba viendo, Sergio, si el doctor Zamudio estaba haciendo trampa y estaba leyendo algo, pero por lo que veo no leyó nada, todo lo veo de memoria, todo lo hizo de memoria. Recorrió desde el Sargento Pedraza hasta los Olímpicos, donde yo competí de 92 en Barcelona. Me da mucho gusto contactar con ustedes, que están al pendiente por lo que he visto en otros programas, por supuesto del deporte, pero no solo del deporte profesional, que es una pasión, es muy emocionante, pero también abren el espacio para deporte olímpico, para deporte no profesional, y eso es algo que también hay que saber reconocer. Muchas gracias, Carlos. Ahí nomás voy a hacer una pequeña puntualización. Gustavo, Gustavo, no Sergio. Gustavo, no, Carlos, la verdad es que el doctor es inigualable, la verdad, por eso es nuestra enciclopedia olímpica, y como tú bien lo mencionas aquí en ISN Network, no nomás nos preocupamos por el deporte profesional, también por el deporte no profesional, se puede llamar amateur, o nosotros nos gusta llamarlo el deporte olímpico, ¿no? La verdad, el camino que tienen que llevar a cabo los atletas de 4 años para poder llegar a sus Juegos Olímpicos, y deja tú, ese es como que el último estirón para muchos, porque empiezan desde muy temprano, desde muy chicos, y es algo que se les tiene que valorar. Aquí lo hemos hablado con diferentes personalidades, y la realidad es la siguiente: llegan al Olimpo de los Juegos Olímpicos, o sea, a las medallas, ahí sí todo el mundo se quiere tomar la foto con ustedes, y pasan los Juegos Olímpicos y les pasa a ustedes por al lado, y ni quien muchas veces los recuerde. Está en nosotros el que la gente de estos tiempos también conozca a los atletas que han puesto en alto a México. En la historia del olimpismo no es nomás los últimos Juegos Olímpicos, esto tiene años y tú eres parte del muro olímpico, y por eso es que la gente tiene que saber la historia de Carlos Mercenario, por lo cual a mí siempre me gusta saber, pues, cómo fue que Carlos Mercenario dijo, pues a mí me gusta eso de la marcha y yo me quiero meter a eso. ¿Cómo fue que llegaste a la marcha, Carlos? Pues fue casual. Antes de llegar a la marcha, practiqué fútbol americano a nivel infantil en un equipo cercano de donde vivía, de donde vivo, y bueno, pues era casi lo normal, porque varios de mis vecinos practicaban este deporte. Después hice también polo acuático en el Sedón, porque un tiempo viví cerca del Comité Olímpico, y la verdad es que yo pensaba que era como un deportivo, como un club donde uno podía ir a divertirse haciendo deporte, haciendo ejercicio, y nos metíamos con mis amigos, y después al poco tiempo descubrimos pues que era el Centro Olímpico, las oficinas del Comité Olímpico, por supuesto, y el CEDOM, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Y entonces empecé a ir a waterpolo porque me gustaba mucho la alberca. Y sí, es buena pregunta, ¿por qué marcha? La verdad, porque no escoges tú un deporte como marcha, como la mayoría de los niños,
Seguramente hay quien se ha escogido de manera directa, yo quiero hacer marcha, pero no como todos los jóvenes que quieren hacer fútbol, o las niñas quieren hacer gimnasia, o quieren hacer algún deporte profesional, generalmente. Entonces, después se desintegró ese equipo de niños, porque éramos menores de 15 años, de polo acuático, y me invitaron a atletismo, empecé a hacer marcha y carrera. Al final alguien me vio que tenía facilidad para la marcha y me convidó a que siguiera solo en marcha. Pero redondeando mi respuesta, yo diría que fue de manera fortuita. Yo lo que quería no es que me diera igual cualquier deporte, pero yo lo que quería es hacer actividad física, lo que quería es hacer ejercicio. Me convidaron a atletismo y fue como ingresé, porque hay que decirlo, yo recuerdo que antes de entrar a la alberca, veía a los de maratón o a los de fondo y a los de marcha dando vueltas y vueltas a la pista, porque justo a la derecha de la pista está la alberca, es decir, yo tenía que pasar por la pista para entrar a la alberca. Y recuerdo como una anécdota, ahora me da risa, que yo decía, qué flojera, cómo están esos dando vuelta y vuelta ya a la pista. Salía yo de la alberca después de entrenar y seguían dando vueltas. Dije, no, este deporte, qué flojera, qué aburrido estar dando vueltas y vueltas. Y después dije, bueno, nunca digas de esta agua no he de beber, porque después yo era de esos aburridos que estaban dando vueltas y vueltas. Carlos, Carlos, fíjate lo que nos estás diciendo, algo muy interesante, ¿no? De alguna manera, la marcha llega a tu vida buscando la activación física, que es tan importante y ha sido tan importante en el correr del tiempo en la humanidad, porque desafortunadamente el no tener una activación física, no tener una dieta adecuada nos ha llevado a lo que vivimos ahorita, que es la obesidad, sobre todo en primer lugar en la obesidad infantil, la obesidad en el adulto, que tantos problemas trae en relación con enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, como la hipertensión arterial, las dislipidemias. Pero bueno, entremos al deporte, porque realmente tú tienes una carrera que podíamos decir que nadie en México la manejó como tú y tu entrenador. ¿Qué significa para ti? Porque eras juvenil prácticamente cuando ganas tu primera Copa Mundial. Entonces, ir a Nueva York, ganar la Copa Mundial de marcha, era ya estar en el top del mundo en cuestión de la caminata en tu prueba, que eran los 20 kilómetros. ¿Qué significó llegar tan joven a una Copa del Mundo y ganarla con los rusos, los alemanes, los mexicanos, que a veces era más difícil ganar en los selectivos de México que incluso en el extranjero? ¿Y qué fue más difícil para ti? ¿Llegar a ese primer triunfo o sostenerte? Pues qué buena pregunta y me haces recordar. La verdad es que ese día de la Copa del Mundo en Nueva York cumplía 20 años. Entonces, es correcta tu apreciación. Justo dejaba de ser juvenil, dejaba de ser menor de 20 años, que es hasta cuando eres juvenil, y estaba ya con la categoría mayor. Y en esa época, el campeón olímpico era Ernesto Canto, con otros campeones mundiales mexicanos, y ellos eran los favoritos. Y yo iba, pues, aunque joven, ya muy concentrado y con determinación. Yo quería hacer mi mejor esfuerzo, dar todo todo para lo que estaba preparado, y sí fue en cierta manera una sorpresa en el sentido de que a mí nadie me esperaba, y eso me ayudó. La atención no estaba en mí, pero no sorpresa en la preparación que había hecho, porque había hecho unos entrenamientos que teóricamente indicaban que yo tenía para caminar una hora 20 en 20 kilómetros. Y bueno, pues se ganó con una hora 19:24. Entonces, lo que quiero decir que esto no es fortuito, que ganas como te preparas, como te empeñas, pero sobre todo por el hambre y la sed de triunfo que tienes. En el alto rendimiento hay algo muy interesante. Puedes estar muy preparado. Creo que es un término algo desgastado. Los expertos del deporte como ustedes lo entienden bien, pero desgastado porque ya para todo decimos alto rendimiento. Alto rendimiento es que un atleta tenga eficiencia en el sentido que dé un resultado de acorde a cómo estuvo su preparación. Es decir, alguien que está preparado para hacer una 20 puede hacer algunos segundos más o algunos segundos menos. Esto en todas las pruebas. Entonces yo estaba preparado para ello y pues quizá me sirvió el no tener toda la atención,
recuerdo que en ese entonces llegaba el equipo de México y volteaban a vernos, volteaban a ver a los mexicanos y había cierto miedo, ¿no? O yo, mejor dicho, había un respeto. Yo supe jugar con eso, jugar en el buen sentido, de aprovechar mi poca, los pocos Cartel, reflectores que tenía, ¿no? cartel. Pero sí fue un suceso, mejor marca del mundo, 20 años, imagínate, dicho con mucha modestia, lo digo para motivar a los jóvenes, no por alardear. Imagínate tú, imagínense ustedes que por un día te despiertas y te das cuenta que en lo que tú te dedicas, que lo que tú haces, eres el mejor del mundo. Eso me pasó a los 20 años. Y luego, Carlos, confirmas ese gran momento en Indianápolis, tus primeros Juegos Panamericanos, que no eran tan sencillos, sobre todo porque estaban los otros mexicanos, que también tenías un campeón olímpico al lado, tenías gente también muy destacada, y por ahí ya los colombianos que comenzaban a subir de nivel, y confirmas con tu primera medalla de oro en Juegos Panamericanos. Entonces, de alguna manera, por decirlo así, sabemos que tu preparación te permitía eso y más, y te lo permitió, pues, como se dice en el argot, a veces no fue flor de un día, ¿no? El joven va rumbo a los Juegos Olímpicos y va con muchas posibilidades. Dime cómo es sostenerse, llegar, pero luego sostenerse, que es tan difícil. Sí, sí, también es un término repetido, pero muy cierto, a veces no es más difícil llegar, es más difícil mantenerse en todas las actividades de la vida misma, pero en el deporte es una actividad que te pone a prueba cada día y sostenerse, mantener el performance es de verdad muy demandante. Sí, en los Panamericanos me permitió eso. Lo que no se dice o no se sabe es que ya me habían envenenado, ya me habían dado esa probadita del triunfo, ya había probado esas gotitas de miel, ese sabor que te deja no solo en la boca, en tu mente, en tu espíritu y sobre todo en el corazón, ese sabor del triunfo que es muy difícil de describirlo con palabras, esa sensación de plenitud, esa sensación de sentir que ha valido la pena lo que has invertido, ese momento en el que haces, valió la pena, esa probadita que creo, me gustó. Pues Entonces claro. dices, yo quiero volver a repetir ese sabor, yo quiero sentir eso y te envenena. Vinieron los Juegos Panamericanos, era un gran reto, que era una justa a nivel continental, obviamente, y la otra a nivel mundial, pero dije, si ya soy campeón del mundo en una copa, soy campeón de Copa del Mundo, ¿cómo no seré el campeón de América? Si nada más que al lado traía aquí al campeón olímpico, como dices. Entonces es el momento en el que no le demuestras a las personas, con todo respeto, ni a tu entrenador. Es el momento en el que te quieres demostrar a ti mismo de qué estás hecho. Y yo quería demostrarme que no era flor de un día, como tú bien dices. No, y de hecho eso lleva un poquito a mi pregunta con Carlos, que le iba a hacer hace rato, pero ahorita todavía me da más pauta. Él menciona, lo probé y me gustó, pero ¿cómo le haces, Carlos, para ser tan joven y no marearte? ¿Y cómo, o sea, fue tanto lo que te gustó que te hizo mantenerte centrado? Porque, como tú lo mencionaste, eras un chamaco de 20 años que te despertaste un día y eras el mejor del mundo. ¿Cómo le haces para no marearte, Carlos? Pues mira, ahí yo creo que tiene mucho que ver, no, le quito el creo. De hecho, aquí estoy en casa de mis papás, hoy me vine a saludarles con todo lo que implica en estos días de esta pandemia, de este confinamiento, pero con la debida distancia y llegué Sí, claro. con mi cubrebocas, que por cierto, no me voy a quedar con ganas de presumírselos, mira. Ve nomás. Ahí con los aros olímpicos, los aros olímpicos y la bandera de México. Bueno, ¿y por qué menciono que estoy en casa de mis papás, con mi hermana, con mi mamá, mi papá? Bueno, ellos están haciendo sus cosas, pero porque contestando tu pregunta, ¿cómo le hiciste para no marearte? Hoy lo sé, quizá en ese momento no lo hubiera entendido tan claro, por la educación que tenía,
pero no me refiero a la educación académica, que yo estaba terminando la prepa o iniciando la carrera, creo, ¿sí? Sino por la educación de casa, por la educación que recibes en casa, es educación que tiene ahora más que ver con valores que con otra situación. Y siempre que tenías un despertar engreído en todos los sentidos, había alguien que te jalaba así, te decía, hey, bájale 2 rayitas. Y las madres, los padres, tienen esas palabras sabias que pasa el tiempo y te das cuenta que te dijeron lo correcto en el preciso momento. Así fue, gracias a mi familia, que además compartían, disfrutaban mis triunfos, los vas también envenenando, los vas involucrando y hay veces que te conviertes en el, pues en una parte que también se involucran tanto que también sus mismas actividades a veces las acomodan a como eres, pero eso me ayudó, los valores familiares, los valores de mi madre, de mi padre. Que son muy importantes, Gustavo. ¿Cómo ves? Una mentalidad triunfadora y unos padres que te anclan en el piso para que continúes realizando tus metas, tus proyectos y llegues a lo que has planeado, a lo que tienes en tu mente y en tu corazón, representar a tu país, llegar a la máxima justa que puede llegar un deportista no profesional, que son los Juegos Olímpicos. Carlos los vivió, sus primeros Juegos en Seúl en el 88, un país donde hay una gran cultura del deporte. Y bueno, ahí en esa competencia yo recuerdo que descalifican a Ernesto Canto, que había ganado 4 años antes la medalla de oro, por ahí por el kilómetro 15 iba punteando con el grupo de ustedes, y tú anclas en 7º lugar. ¿Cómo viviste esos Juegos? ¿Cómo fue para ti el despertar a unos Juegos Olímpicos que dicen muchos que es una competencia totalmente diferente a todas? ¿Te refieres en Seúl, verdad? 87. 88. 88, perdón, sí, 88. Sí. Ya se me chispoteó un número. No, sí, pues mis primeros Juegos Olímpicos seguramente les ha pasado a todos mis colegas, pues el reto era calificar, por supuesto, no puede primero el 1, luego el 2, ¿verdad? No puedes estar en Juegos Olímpicos si no calificas, o para estar en Juegos Olímpicos primero tienes que calificar. Y ahí tuve una anécdota muy interesante que me va a dar gusto compartirlo. Ahí tuve un aprendizaje muy grande donde me di cuenta que las oportunidades las debes de aprovechar, porque algunas veces solo pasan una vez en la vida. No regresan. Y no regresan, exactamente. A veces pasa por aquí el tren de la victoria y si no te subes, increíble, piensas que va a volver a pasar, a veces no. En esa ocasión, para conformar el equipo olímpico de Seúl 88, tuvimos dos viajes de 2 competencias, una en Canadá y después una gira en Canadá y una gira en Europa. Íbamos cerca, por cierto, muy buen sistema selectivo, íbamos cerca de 12 atletas, 6 en 20 y 6 en 50, y los mejores resultados de esas 2 competiciones eran los que ganaban su plaza, es decir, 3 lugares en 20, 3 lugares en 50, para ir a Seúl, a los Juegos Olímpicos de Seúl, y por supuesto una marca, y la primera competencia era en el Canadá, y recuerdo que yo dije, yo me voy a lanzar a intentarlo, tenía que hacer 1:22, una hora abajo de 1:22 o 1:22,00, 1:22 flat, como se dice. Entonces dije, yo lo voy a intentar. Obviamente no sabes qué están pensando tus compañeros. Sale el disparo de salida, arrancamos 10 kilómetros en tiempo, o sea, justo a la mitad para hacer 1:22. Entonces, es decir, 41 minutos en 10 que suman 1:22. Dije, vamos en el tiempo, pero rayando. 5 kilómetros mantenemos, pero segunditos arriba. Faltando 5 kilómetros, me lanzo a intentarlo. Me sigue Ernesto Canto, me sigue Joel Sánchez. Nos vamos hasta los últimos metros y cruzamos la meta, Ernesto Canto y el de la voz, por debajo de 1:22 minutos, 1:21:40 y algo, cerca de 15 segundos, abajo de la marca. En ese momento estábamos dando la marca olímpica para asistir a
los Juegos Olímpicos de Seúl, y volteamos y veía a Joel Sánchez el tercero, y teníamos nosotros ya cruzando la meta, pero apoyando a nuestro compañero, y volteábamos a ver el cronómetro y veíamos cómo iba una 21:46, una 21:47, una 21:50, 51, cruzó 2 o 3 segundos antes. Quedó su servidor, Ernesto Canto y Joel Sánchez. Le gané a Ernesto por unos metros. Nada, ¿no? La verdad que yo estaba pensando en la marca. Y otros compañeros, por eso la reflexión, si me permiten mía, es la siguiente. Cuando tengas la oportunidad, aprovéchala. Otros compañeros dijeron, no, yo no lo voy a intentar. Lo voy a intentar en Europa porque se camina más rápido y hay más competencia. Y es cierto, en Europa estaban los italianos, los propios rusos, los alemanes. ¿Qué creen que pasó? En toda la gira por Europa, nadie caminó más rápido que en esa ocasión. El equipo olímpico fue Joel Sánchez, Ernesto Canto y el de la voz. Nunca dejes pasar una oportunidad. No regreses. No, Carlos, es lo que nos comentas, o sea, no hagas para mañana lo que puedes hacer hoy, menos en el deporte olímpico, la verdad, es como cuando hay muchas competencias que tienes en gimnasia, tienes 3 saltos, ¿no? No, pues si puedes dar la marca en el primero, pues hazlo en el primero, no te esperes a lo demás, no sabes qué puede pasar después. Por ejemplo, no sabes si pueda llegar a tener algún contratiempo o algo en otros lugares, y si ahí que tú lo intentaste estaba todo a tu alrededor para poder realizar la marcha, pues es ahora o nunca, hay que aprovecharla. ¿Por qué? Como tú lo mencionas, si no lo hubieras logrado, ¿qué hubiera pasado? Tienes los demás días. Pero tú dijiste, ya no se hizo, ¿sí? Tú dijiste es ahora o nunca, y la verdad, muchas veces el tren de la victoria no vuelve a pasar, y son privilegiados los que como tú pueden ir a más de unos Juegos Olímpicos, pero hay muchos atletas que nomás tienen una sola oportunidad en su vida de asistir y no alcanzan, ¿eh? Y no alcanzas. Entonces no, la reflexión que dijiste, la verdad es muy buena, y ojalá muchos atletas la estuvieran realmente pensando para no quedarse en el camino, ¿verdad, mi doc? No, definitivamente hemos visto muchos ejemplos de esto, dentro de Juegos Olímpicos, dentro de mundiales. Dicen que la suerte no existe, pero quien cree que existe es como un tren que pasa rápido. Si no te subes, lo perdiste, ¿no? Entonces la suerte se construye con trabajo. La suerte se construye como la construyeron estos hombres que fueron la primera potencia mundial y nos enorgullecían tanto en América como en Europa, porque iban a República Checa y le ganaban a los de Europa del Este, iban a Europa Occidental y le ganaban a los italianos, a los españoles, a los ingleses, que es la cuna de la marcha. Venían a América, y aquí en América pues no tenían realmente una gran oposición. Y yo me imagino que esos Juegos Olímpicos del 88, con la descalificación de Canto y lo que se vivió, todo ha sido muy grato para el equipo de marcha, ¿no? Sí, pues la verdad que la noticia y la atención se fue hacia la descalificación de Ernesto Canto, y hay que entenderlo porque Ernesto Canto en los Juegos Olímpicos anteriores de Los Ángeles había sido campeón olímpico. ¿Cómo no debe estar la atención sobre él? Entonces a mí me dejó un buen sabor de boca, pero también me sucedió algo, fui un poco ignorado, no lo digo con resentimiento, porque el deporte es como la vida, a veces te da la oportunidad de que tomes tu lugar y a veces te pone en tu lugar, ¿no? Yo recuerdo, fui 7º lugar, tenía 21 años y solo había 6 mejores en el orbe que yo con 21 años. El campeón olímpico fue, como bien dices, estos fuertes, doctor, el checo Josef Pribilinek, y yo 7º lugar, estaba satisfecho. En los últimos segundos llegaron como 8 atletas, yo hice abajo de una 20 algo, y bueno, 7º lugar, primeros juegos, era buen resultado, claro que era bueno, era finalista olímpico, pero la atención estuvo en mí. Pero hoy entiendo que las cosas pasan por algo, y quizá más me ayudó que esa atención, esos focos no estuvieran en mí, estuvieran en otras personas. ¿Volviste a tener otra probada de lo que habías mencionado, Carlos, para seguirte motivando? Sí, y pues se va llenando esto de anécdotas que a mí me gusta compartirlos porque es importante las marcas, los tiempos, los resultados. Por supuesto es deporte y hay que mencionarlo,
pero también los anécdotas te dejan una vivencia y yo siento que hasta una enseñanza. El anécdota en esos juegos fue el siguiente, si me permiten. No, claro, Muy Carlos. bien. De hecho, nuestras entrevistas también son para esto, para que los atletas nos cuenten anécdotas, que esas anécdotas no las encuentras en el Google, ¿eh? Yo quiero que me ayuden a hacer un ejercicio de, imagínense que vamos a los Juegos Olímpicos de Seúl, obviamente un país del Oriente, ya describí algunas cosas el doctor. Estadio Olímpico de Seúl, familias viendo la marcha. Hasta, por supuesto, se desarrolla solo unas vueltas en el estadio y afuera, en la ruta, los demás kilómetros para terminar en el estadio. Pues estaban ahí, empezaron temprano los 20 kilómetros, estaban ahí, pues, familias de todo el mundo, pero había 2 familias que estaban hasta adelante esperando la marcha con especial atención. Una de esas familias era la mía, la familia de Carlos Mercenario. Estaba mi hermana Verónica, mi papá, del que llevo su nombre, y mi mamá María Elena. Estaban ahí esperando la marcha, se regresaron unos minutos antes de la entrada al estadio, cuando todavía iba con el pelotón del primer grupo, y se toman sus lugares, insisto, imagínense ahí en las gradas, me imagino hasta adelante, ¿sí? Hasta adelante, ya que aquí hasta aprovecho para preguntar, hasta adelante de las gradas, y al lado estaba otra familia con un entusiasmo también de ver la entrada. Hablaba no sé qué idioma, según me cuentan, y ya viene la llegada en el sonido, la llegada de los más bien el primer lugar de la marcha, los idiomas oficiales inglés y francés, y en este caso el local coreano, ¿no? Y en esos 3 idiomas anunciaban con bombo y platillo que ya venía el primer lugar, y mi familia frotándose las manos para recibir quién entraba, mi hermana, mi papá y mi mamá, y al lado otra familia también brincando. Cuando entra el primer competidor al Estadio Olímpico de Seúl, mi familia voltea a ver cómo se ponen como locos la familia de al lado, sacando banderas de Checoslovaquia. ¿Quiénes eran? Era la familia del campeón olímpico Joseph Priviline, que está ahí. Y mi mamá, como buena mamá, estaba preocupada, pero no tanto por el lugar en que llegara su hijo. Por supuesto que quería ver a su hijo en buen lugar. Estaba preocupado qué le había pasado. Entonces, imagínense lo que es al lado la familia del campeón, y vieron primero medalla de plata, medalla de bronce, cuarto, quinto, ¿dónde está mi hijo? Sexto, y por ahí viene el mexicano Carlos Mercenario, todavía con mucho pundonor, llegando en los 8 primeros del mundo, finalistas. Ustedes saben que en el atletismo los 8 primeros son finalistas. Entonces ese es el esperar, la anécdota o la vivencia, pues que mi familia estaba viviendo al lado del campeón, imagínense, sacando las banderas de Checoslovaquia, y ellos pues también muy orgullosos, pero esa fue la anécdota. Al lado estaba. Y a los 21 años, Gustavo, a los 21 años ser 7º lugar del mundo, ya tener un campeonato mundial en 20 kilómetros en Nueva York en el 87, unos Juegos Panamericanos que visten mucho, por supuesto, por lo que significan, y ahora los Juegos Olímpicos, y luego Carlos y su entrenador toman una decisión que en su momento yo no lo entendí mucho, porque Carlos era muy joven, y en el 89 cambia de 20 a 50 kilómetros. Los que cambian de 20 a 50 kilómetros por lo regular, yo creo que de 10-10 o de 100-100, es cuando ya entran a la madurez deportivamente hablando, porque mejora la resistencia y disminuye un poquito la velocidad. Pero Carlos lo hace muy joven y luego va a San José, California, y se convierte en campeón mundial en 50 kilómetros, y lo mismo hacen los Juegos Panamericanos de La Habana en el 91, y se convierte en uno de los favoritos. Claro, primero hay que pasar por el filtro de calificar en su país para encarar sus segundos Juegos Olímpicos en Barcelona. Nada más quiero que me platiques cómo fue ese cambio, si no te dio un poco de, caray, voy a cambiar, que yo he hecho a la velocidad pura, que realmente ahí se caminan a los 50 kilómetros y decían caminando así, para tener esa resistencia, esos 35 kilómetros, y ahí es cuando comienza la competencia durísima, y que tú así la viviste, porque tú tuviste una competencia feroz en 92. Yo recorrí la prueba
segundo a segundo, viendo nada más cómo Carlos, bueno, yo veía que te hacías así en la camiseta, yo decía, híjole, se está rozando, va a molestarle, y todos estamos, yo creo que todo México, imagínate, la única medalla oficial que podía tener nuestro país, solamente faltaba el maratón, pero también una oportunidad, pero esa era la prueba buena para México, y bueno, ¿por qué cambiaste esta 50? ¿Cómo fue ese arriesgar el todo por el todo, pienso yo? Y platícanos un poquito de segundos Juegos Olímpicos, por favor. Sí, bueno, primero del cambio, Gustavo, doctor, pues sí, efectivamente yo tenía mis palmares en 20 y de pronto el profesor Hausleber junto con José Alvarado deciden que cambio a 50, pero lo duro de esto es que yo califico en 20 kilómetros y en nuestras acostumbradas concentraciones que teníamos en Bolivia, estando allá me dicen que voy a caminar 50 antes de la Copa del Mundo de 91 en San José, California. Y pues sí me extraña y casi me revelo. Me dan las explicaciones técnicas y ahora lo entiendo que también a lo mejor el profesor Hausleber quiso, junto con Alvarado, quisieron repartir un poco el equipo. Estaba fuerte el equipo de 20 kilómetros y no tan fuerte en 50. También hay que decirlo, quizá ahí fue arriesgándome un poquitín, pero pues también con todo el sustento, ¿no? Pero lo que importa, que no es diferente en la vida, es el resultado. Esa es otra enseñanza que tengo. Puedes hacer muchas cosas, muchos malabares, diferentes caminos, pero al final lo que importa es quién cruza la meta primero. Cuando me informan que voy a 50 y me convencen con los argumentos técnicos, pues digo, bueno, ahora empeñate. Y traté de verle lo bueno. Yo tenía que a todos se le puede ver la parte buena. Creo que es importante dónde pones tu atención. Eso también te lo enseña el deporte. Me puse mi atención en qué era bueno y qué podía hacer y no qué no podía hacer. Yo tenía la oportunidad de caminar 30 segundos, medio minuto más despacio en cada kilómetro. En 20 kilómetros tenía que ir a 4 minutos o abajo de 4 minutos, y en 50 podía permitirme ir a 4 minutos 30, es decir, más despacio. Dije, esto tiene que jugar a mi favor. Empecé a entrenar allá en Bolivia, ¿y qué puedo decir? ¿Ustedes creen que me puedo quejar? Cuando llega esa competencia, me dicen los alemanes, Carlos, ¿por qué eran los a vencer en 50? ¿Vas a caminar 50? Sí. Uno de ellos, muy sincero, me dijo, tienes oportunidad, y otro difirió, dijo, no creo, eres de 20. Y al final, en esa prueba, es cuando realizo mi mejor margen 50 y me corono campeón de Copa del Mundo en San José, California, con 3 horas 42 minutos, que siguen entre las 3 mejores marcas de América. Díganme, Gustavo, doctor, amigos, si yo hubiera podido quejarme si del cambio de 20 a 50 me vuelven a convertir en campeón del mundo. No, pues fue espectacular tu ascenso. Fue espectacular tu ascenso y realmente yo creo que fue, una decisión acertada, porque realmente muy joven, pero ya tenías el suficiente kilometraje en tus piernas para resistir eso que significa el aire que tienes que tener después de los 35 kilómetros, y lo demostraste. Fue una prueba de principio a fin tremenda. Los alemanes prácticamente se tronaron. Bigel pues alcanza el bronce cuando descalifican a Korsenowski a la entrada de Montjuic, pero bueno, Perlov y tú y Korsenowski hicieron todo el trabajo durante la prueba, y nada más nosotros estamos que no se fuera a tronar nuestro competidor, ¿no? ¿Cómo viviste esos momentos donde no podías retroceder un centímetro porque se iba todo? En esa prueba de 50 kilómetros, en realidad es una cuestión, por supuesto, primero física, debes estar muy bien preparado. Eso, tú llegas a una competición sí o sí preparado. Eso es por default, y los que están a tu lado están igual de preparados. Y yo me atrevo a decir que lo que hace la diferencia es la fortaleza mental que tienes. Si hubiera una manera de medir la fuerza física, voy a inventar algún ejemplo. Si hubiera una especie de baumanómetro, Doc, o un estetoscopio con el que pudieras medir la fuerza física,
sería sorprendente la igualdad de capacidad física entre un atleta y otro. ¿Cuál creen que sea lo que hace la diferencia? Acá. Lo mental es lo que hace la diferencia. La determinación. La concentración. De hecho, hoy cuando me preguntan en estos términos de lo que he estudiado ahora, del entrenamiento mental, ¿qué es una competencia? Mi respuesta técnica es un poquito curiosa, es un buen manejo de tu cuerpo, es un buen manejo mental, es un buen manejo de tu cuerpo a través de tu mente. Entonces, Fíjate, era una concentración importante, y lo que haces en 50 kilómetros, a diferencia de 20, es que te vas dosificando. Imagínense, si estás preparado para 50 kilómetros, ¿cómo te sientes a los 10? ¿Cómo te sientes a los 5? ¿Cómo te sientes a los 15? Te sientes entero, porque estás físicamente preparado para caminar 50, los 20, los 25, te sientes poderoso. ¿Qué tienes que hacer? Concentrarse, ir al ritmo que te exija, con la mayor economía, con el menor desgaste posible. Es una cuestión de economía también. El performance es ir al mejor ritmo con el menor desgaste, con otras técnicas, con soltura y todo, pero por supuesto con una determinación mental. Fíjate, sí, Carlos, que yo valoro mucho a todos los atletas, pero casualmente, y no te voy a echar mentiras, yo tengo un problema con el maratón, con la marcha. O sea, ¿por qué? Lo que es cómo he sido yo llevada mi educación, ¿no? O sea, yo tengo un conflicto grave el hecho de decir, estás caminando por más de 3 horas. Y lo comparo con el viaje a alguna ciudad, y para ponerle un tiempo, y digo, es que es mucho tiempo. Es bueno, es bueno. Yo mismo me bloqueo, ¿no? En ese sentido de que es mucho tiempo. O sea, ¿cómo le hacen para realmente, para no volverse locos en todo ese tiempo? Obviamente es parte de todo el trabajo, pero como mencionó hace rato el Doc, la verdadera prueba empieza después del kilómetro 35. O sea, después de haber caminado 35 kilómetros, donde el cuerpo ya empieza a el desgaste, a sentirse realmente que ya, como tú mencionas, ya no te sientes tan fuerte. O sea, ¿cómo le hacen? A mí me han comentado mis amigos que corren maratones, dicen, llegas a un punto en el de que hasta el reloj te pesa, o sea, todo te pesa. Sí. O sea, te mareas, hay veces que hay partes que ya ni te acuerdas porque pasas, obviamente pues nada que ver con la preparación de ustedes, pero yo tengo un problema con nosotros, por eso yo los admiro a ustedes demasiado, y el hecho de lo que tú nos comentas ahorita, de cómo prácticamente de la noche a la mañana pasas de 20 a 50, o sea, ya estabas destinado tú para este camino, Carlos, porque como tú mencionas, lo viste por el lado positivo, en el hecho de, ya tengo 30 segundos más para mi favor, a mi favor. Entonces, ¿cómo uso eso para lograr la meta? Esta meta que me están delegando, porque no era mía no eran los 50, mía eran los 20, los 50 ahora son los míos, me lo están delegando. ¿Cómo le hago? A ver, pues es que ahora tengo que caminar el kilómetro 30 segundos más lento. Entonces esos 30 segundos pues los voy a usar para llegar a la meta de los 50, la verdad. Saludos. Es mi papá. Saludos, señor. Don Carlos, mucho gusto. Aquí estamos platicando con su hijo, que nos dio muchas alegrías. Yo debo ser sincero, yo apenas tenía 6 años en el 92, pero ya luego conocí su historia. La verdad, Carlos, entonces, y es donde entra la pregunta del Doc. O sea, llegas, ya diste otra probadita al triunfo que fue en estos juegos, en este campeonato mundial, y vas directo a los Juegos Olímpicos del 92. O sea, la mentalidad que traías tú en ese momento, me imagino que estaba al tope. O sea, ¿qué se siente llegar a tus segundos Juegos Olímpicos en otra prueba? Porque podría decirse que era revancha, pero es otra prueba. Sí, mira, no quiero saltarme tu pregunta, porque es una muy buena pregunta que me da la oportunidad de compartir mi experiencia y mi aprendizaje en ese sentido, porque hay que decirlo, hay más personas que como tú han corrido el maratón, han hecho 10 kilómetros, los 42, 10 kilómetros o pruebas por afición,
que no es poca cosa, ¿no? Que algunos que nos dedicamos a esto y fue nuestra pasión y nuestra locura. Y es importante decir qué piensas, como tú preguntabas, qué vas pensando, qué haces después de 35 kilómetros, en qué estás. Y la verdad que hoy me doy cuenta que en cualquier deporte te invita a tu autoconocimiento, te invita a conocerte, te invita a que aprendas tus sensaciones, pero si hay un deporte, una prueba que te haga ir a tu yo interior, es el fondo, el endurance, la maratón, la marcha, los ultramaratonistas. ¿Y sabes qué es lo que hace la diferencia, Gustavo, doctor? Es cómo te estás hablando a ti mismo. ¿Sabes que la persona con la que más hablas en el día es contigo mismo? Yo luego les pregunto en mis conferencias, ¿cuál es la persona con la que más hablan? Dicen, con mi mamá, los que viven con sus papás, los casados, con mi esposa, con mis hijos, y sí, y les digo, ¿sabes que la persona con la que más hablas en todo el día es contigo mismo? Entonces, en el deporte de la resistencia, del endurance, lo que puede hacer la diferencia después de estar preparado, obviamente, porque no hay manera, o sea, no existe alguien que sin prepararse lo logre, ¿verdad? No. Pero son pruebas tan extensas que te demandan eso. Entonces, no diría el secreto, pero algo muy importante es cómo te estás hablando a ti mismo, qué pensamientos de poder traes, qué frases de afirmación traes, cosas que yo hacía que hoy tienen nombre y apellido para mí, que es una visualización, cómo te estás viendo. Entonces, eso es lo que te hace cruzar la meta. ¿De qué te estás acordando? ¿Qué te emociona? ¿Qué pensamientos que traigas ahora cuando estás muy fatigado te ayudan? Carlos, y me imagino que entrar en tus segundos Juegos Olímpicos en segundo lugar, en una lucha prácticamente suicida contra Andrei Perlov y contra Robert Kosenowski, que es descalificado unos minutos antes de entrar prácticamente a la puerta del estadio de Montjuic en Barcelona. Y bueno, Bigel, el alemán, queda con el bronce. ¿Qué sentías tú en el podio? Bueno, ¿qué hiciste al entrar en segundo lugar? Que seguramente estaban esperándote mucha gente en el estadio para aplaudirte. Y luego, ¿cómo te sentiste cuando ya estás en el podio y ves la bandera de México y eres ya uno de los, vamos a decir, de los inmortales en el deporte mexicano? Porque la medalla es la que siempre estaremos recordando, la medalla olímpica me refiero. Gracias, doctor. Estaba aquí viendo los minutos que quedan y ya les platico esa parte porque si tienes tiempo nos podemos extender un poquito más, Carlos, ¿eh? No, yo tengo tiempo, pero más que nada no quiero quedarme por Gustavo, doctor, el interés mostrado y el profesionalismo. Yo no quiero que se me escape esta parte tan importante para mí, de compartirla con detalle, pero con ganas de que quede algo, ¿no? De que quede de esa vivencia una experiencia que aporte. Si yo te digo ahora, pues, qué sentía al subirme al podio, pues me estoy saltando, qué sentía en los últimos metros, qué sentía en los últimos kilómetros, qué sentía al entrar al estadio, pero te voy a decir, antes de la premiación fue en la tarde, la competición fue en la mañana, y en la tarde había muchas finales donde estaban españoles en estas finales de deportes, por supuesto, donde ellos destacaban. Entonces el estadio estaba lleno completamente, pletórico. Y llegó la hora de la premiación y por supuesto tienes que subir con tu uniforme, con tu chándal, como dicen los españoles de México. Es reglamento además. Y estaba Weigel, el alemán, que fue bronce, Perlov, el del equipo unificado, como bien decías, antes la URSS. Antes la URSS, y mi pants, pues no, los pants no son apretados, yo me quedaba flojito de las piernas, y estando esperando que te den, porque es todo un protocolo, donde no debe haber competencias pasando por la pista para que nosotros pasáramos a la premiación, y yo veía desde abajo, porque en el estadio, en ese como dugout, por así decir, si me dejan decirlo así, pues te quedaba un poquito alto, y yo veía todo el estadio lleno, pero todavía dentro de la parte cerrada, techada,
y me empezaron a temblar las piernas. Y me volteé a ver las piernas y afortunadamente no se me notaba que me temblaban las piernas por lo ancho de los pants. Es decir, yo estaba así y las piernas se movían, pero no. Entonces ya me calmé y dije, bueno, que sigan temblando, al fin que no se nota. Seguramente mis compañeros estaban igual, por supuesto, de la emoción, un nervio, pero con un sabor a satisfacción, por supuesto, ya no un nervio de qué va a pasar, sino un nervio de dónde estoy, qué voy a vivir, una pasión y sobre todo un sentido de gratitud con Dios, con la vida, con mis padres, porque son tantas cosas lo que tiene que pasar para que vivas ese momento. Qué emocionante y cómo debe haber sido para ti los últimos kilómetros, ¿verdad? De esa lucha fragorosa contra el ruso, contra el polaco, para no desfallecer y estar peleando con ellos hasta el final. Esta foto, Carlos, ¿quién es el de lado? Mira, este es Andrei Perlov, el que aquí le puse yo. ¿Se ve mi cursor? No. Sí. Este es Andrei Perlov, el de la banda blanca. Okay. El de la banda azul es Robert Korzenowski. Y si se fijan atrás, ni siquiera está Ronald Weigel, que fue el de bronce, el medalla de bronce, pues fue pues toda la experiencia, o como se dice vulgarmente, todo el colmillo, ¿no? Después descalificaron a Korzenowski, como ya refería el doctor, y pues sí, aquí estaba la batalla. Carlos, y cuando llegas a México, se había declarado antes de la delegación, habían declarado que, bueno, había probabilidades de 10 medallas y tú llegas a México con tu plata y toda una delegación, sobre todo me refiero a los de pantalón largo, a los directivos colgados de tu medalla, ¿verdad? Porque así fue. Ni pasa eso, Doc. Antes no se rompió, ¿verdad, Gustavo? No, pues te sientes, mira, yo tengo un comentario que, pues están allá todas las televisoras del mundo en el Broadcasting Center y por supuesto también estaban las de México y recuerdo que llegué a una de las televisoras de México y estaba Carlos Girón, mi compadre que en paz descanse, y él estaba narrando los clavados para esta televisora y dijo, ven, quiero hablar contigo. Y le digo, sí, dime. Y no, y me metió así un privadito y dije, ¿qué? Oye, ¿me va a pedir prestado o qué? Ya quiere empeñar la medalla. ¿Sí? ¿Qué hice? Y entre otras cosas me dijo unas palabras que hasta hoy las recuerdo. Me dijo, Carlos, hoy para ti la vida cambió. Le digo, no, yo estoy muy contento y todo, pero yo voy a seguir siendo el mío. Dice, no eres tú. Cuando llegues a México, las cosas van a cambiar. Prepárate. Y le dije, muchas gracias, pero yo quiero estar con mi familia, voy a tratar de estar como siempre y tal, y ahí quedó. Y cuando se abrió la puerta del avión y estaba repleto de gente, y me dijeron que si por favor me podía bajar hasta el final, porque si yo me bajaba primero, los pasajeros de atrás no iban a poder salir, entendí, dije, ya sé lo que se refería a Girón. Sí, no, son anécdotas. Sí. O sea, el buen Carlos, que aquí lo tuvimos también. Antes de la medalla cierto, y otra cosa después de la medalla. Es correcto, Doc. Sí, Gustavo, estuvo con ustedes, ¿no? Estuvo con nosotros el buen Carlos, que como bien mencionas, en paz descanse. Otro personaje dentro del olimpismo, que también nos dio gloria. Sí. Y como bien lo mencionas, pues compadre tuyo, ¿no? La verdad, mi Doc, pues cómo la ve, o sea, claro. Híjole, esas partes donde se pone la piel chinita, o sea, intentar ponerme, aunque sea un poquito en sus zapatos, cómo se ha de sentir la gloria en ese momento, o sea. Yo te voy a decir una cosa, les digo una cosa, Gustavo, doctor, lo que tú sientes cuando cruzas la meta en un maratón, que lo haces por afición, por el placer de disfrutar el aerobismo, de disfrutar, no es tan diferente, ¿eh? Llevas al cuerpo humano a los límites. Tu frecuencia cardíaca va lo más alto posible durante el mayor tiempo posible. Entonces, doctor, si digo una cosa incorrecta, corrígeme.
ese esfuerzo físico te pone en una sensibilidad mayor, tus sensaciones están a flor de piel. Lo que tú has sentido, Gustavo, cuando o siente una persona cuando cruza la meta en el mar, por eso lloran también, por eso abrazan, por eso se tiran, por eso brincan, porque la sensación maravillosa que nos da el deporte no depende tanto del nivel de la competencia. Claro que son cosas que trascienden, ¿no? Hay eventos que trascienden. Definitivamente, Carlos, además tú eres una gente que realmente fue sobre lo que él, como un proyecto de vida, y eres una historia feliz. No todas las historias terminan felices en el deporte y en otras áreas de la vida. Tú te mantuviste durante más de 15 años dentro de los mejores del mundo, y durante esa época tú lograste 3 medallas de Copa Mundial, 3 medallas de oro, 3 campeonatos de Copa Mundial, 3 Juegos Panamericanos con oro. Todavía alcanzaste a llegar a Winnipeg en el 99 con un bronce, todavía manteniéndote en el top. Y bueno, realmente tu historia es una historia que todos deberían de conocer, porque más allá, yo pienso que de la medalla, más allá de los éxitos, está el trabajo, los miles y miles de kilómetros que tuviste que recorrer. Está también el trabajo de un entrenador muy profesional, que mucha gente no lo sabe, pero no nada más es el padre de la caminata porque se nos ocurre, es porque él revolucionó la técnica de la caminata, haciendo que los marchistas caminaran en una sola línea imaginaria para ahorrar, digamos, tiempo y kilometraje, y luego los campamentos a grandes alturas, que producía que la sangre se oxigenara mejor porque aumentan los glóbulos rojos, y ya cuando bajas a nivel del mar, pues tienes en forma natural esa preparación. Un tanque extra, ¿no? Un tanque extra. Entonces, ahora tú te dedicas a dar conferencias, son de motivación, sobre todo en áreas de congresos médicos, en área de compañías, donde creo que tu mensaje debe de ser, aunque no he tenido la oportunidad de escuchar tu plática, tu mensaje debe de ser en bien de la salud, a través de la promoción por la activación física, y también en lo que es la motivación, ¿no? Y además un doble orgullo ahora porque tu hijo sigue tus pasos y también ya está dentro de selección nacional, y dicen que hijo de tigre, pintito. Sí, pues él tendrá que, sí, Doc, es una gran satisfacción. Sí, el mensaje en las conferencias es que la estrategia, dicho de una manera rápida, la estrategia, el método, el sistema, la fuerza de voluntad, la tenacidad que necesitas para triunfar en el deporte no es diferente que la que necesitas para triunfar en la vida. ¿Qué es un programa de entrenamiento? Es una planeación estratégica. ¿Qué hace falta? Ese método, un plan de acción y ejecutar. Y eso se tiene que hacer también en una empresa. Por eso me dicen, oye, mercenarios, que nos gusta cómo les dices, por ejemplo, a nuestros vendedores. El gerente de ventas se la pasa diciéndoles y dicen que les gustó y les dice lo mismo. Le digo, sí, pero esto es con el deporte. Entonces, es algo interesante, pero sobre todo, algo que va más allá, y no me quiero quedar con ganas de compartirlo, es que también el deporte es un gran maestro y me enseñó que hay una diferencia entre ser exitoso y ser feliz. Puedes ser exitoso y no ser feliz. Para mí la diferencia radica en que una cosa material, que bienvenida a la abundancia, no es mala, hay que quitar esos tabús de los ricos son malos, no va por ahí, pero las cosas que no puedes comprar, las cosas que tienen un valor intangible, son las que te llenan más el corazón. Hay satisfacciones tangibles que tienen que ver a lo mejor con el éxito, pero lo que verdaderamente te produce la felicidad es esa sensación de ser. Tú no puedes ir al supermercado a comprar vida. Véndame un mes, o oiga, no se llama, a cómo andan las horas, o una semanita, ¿en cuánto cuesta? Tú no puedes ir al mercado, lo que le digo a los jóvenes, tú no puedes ir al mercado a comprar vida, pero tampoco puedes ir a comprar una medalla olímpica, porque está pagada con sudor, con trabajo, con esfuerzo, con determinación, pero sobre todo con algo muy importante, con las ganas de alcanzar un sueño. Quien tiene un porqué, encuentra el cómo. Eso es lo que les digo.
Cuando tú tienes un porqué y estás determinado a conseguirlo, tú pasas a través de eso porque quien tiene un porqué encuentra el cómo. Sí, Carlos, y tampoco se puede comprar el que un niño te diga yo quiero ser como tú, o un joven se motive con tus triunfos y en el orden de la vida, de lo que está haciendo, ya sea a nivel de sus estudios o a nivel profesional, diga, bueno, ellos lo logran en el deporte, ¿por qué no lo puedo lograr yo en la universidad cuando estoy estudiando medicina en una escuela donde también es cosmopolita? Yo estudié en la Autónoma de Guadalajara y había también alemanes, había americanos, había de toda América y uno que otro de Europa, y entonces normalmente tenían más edad que nosotros y habían hecho otros cursos, pero viéndolos a ustedes, realmente uno se motivaba, ¿no? Uno se motivaba, bueno, exactamente contigo, yo era especialista, porque yo tenía muchos años, no me tocó como con Raúl Ramírez, por ejemplo, el tenista aquí de Baja California, pero de cualquier manera, en la vida siempre los triunfos de la gente del mundo del deporte, del mundo de la ciencia, del mundo de la cultura, por supuesto que motivan a un país, ¿no? Un premio Nobel, un medallista olímpico, un ganador de un Oscar, por poner algunos ejemplos, por supuesto que te motivan a ser mejor. Sí, los mexicanos somos gente que viene de una raza de guerreros, los aztecas eran guerreros. Cuando tú evocas esa esencia, puedes conseguir cosas impresionantes. Cada quien tiene sus pensamientos de poder, cada quien tiene sus palancas, de dónde te agarras o de dónde te apalancas, ¿no? Porque a veces no siempre son de las cosas gratas. Alguien que ha tenido vivencias tristes también le sirven para apalancarse y decir, en una conferencia me decía uno de mis oyentes, me dijo, lo ayudé a encontrar su momento de quiebre, como se dice, y me decía pues que, solo es un ejemplo, no digo quién porque eso no se hace, que él recordaba cuando tenía un momento difícil, Gustavo, doctor Zamudio, cuando estaba gritándole en silencio en la incubadora que tenía enfrente a su hijita rogándole que sobreviviera porque había nacido prematura, y él le gritaba sin abrir la boca que quería que sobreviviera. Ese momento era su palanca, su momento de poder cuando tenía una situación difícil. También deportista. ¿Tú crees que invocando eso te faltarán ganas? No, definitivamente. Gustavo, ¿cómo ves? Podíamos pasarnos con Carlos Mercenario Carvajal, no una, sino 2, 3 o 5 movidas de lo que decía una bella conductora hace algunos años, pero desafortunadamente solo tenemos una movida y el tiempo se agota. ¿Cómo ves, Gustavo? No, la verdad es impresionante, como siempre lo menciono, escuchar las historias de viva voz, ese tipo de relatos, que nos compartan sus experiencias, lo que piensan, la forma como fue cambiando su pensamiento dependiendo de los tropiezos o las victorias, porque el deporte, eso es algo que te enseña muy a profundo, a perder y a ganar. O sea, yo no conozco un solo atleta que nunca haya perdido, la verdad. Que no nunca haya perdido. Exactamente, no existen ni las grandes glorias del olimpismo del último tiempo. Por ejemplo, Michael Phelps también perdía. Entonces, no conozco yo un atleta que nunca pierda. Entonces, te ayuda, te forma, te hace crecer con el carácter, pero como bien lo mencionó Carlos al principio, la familia y la educación, los valores que tú mismo vas adquiriendo conforme va pasando el tiempo, te ayuda para que al final todo se haga una bola, una amalgama y te ayude a lograr el éxito, que en este caso, pues Carlos llegó a la plata olímpica, que al final del día estoy seguro que le sabe como si fuera de oro. Pero sí. Por lo que mencionó ahorita, todo lo que realmente gasta un atleta, y no estoy hablando de dinero, claro, que esa es otra parte importante para que el atleta se desarrolle, pero todo lo que gasta, el tiempo, las lesiones, o sea, el sudor, la comida, a veces yo creo que hasta las malpasadas de todo. Entonces la verdad es impresionante y siempre nos gusta tener ese tipo de historias aquí en ISN Network para brindarles un aplauso, agradecerles lo que hicieron por México, porque al final del día
se la rifan por México, cuando corren con una bandera de México, pues depende de dónde vaya del uniforme, o del pants, del uniforme, están compitiendo por México y ustedes dan la vida por nosotros, y más en una de estas competencias, como te lo mencioné hace rato, como es 50 kilómetros, la verdad, La llega a pasar la prueba más larga y más cruel del atletismo. Sí, mi Carlos, doctora, la verdad. Carlos, en la recta final, tu color favorito. Mi color favorito, el negro y el morado. Una música para Carlos Mercenario. Se cortó un poquito. No escuché lo último. Una música para Carlos Mercenario. Pues muchas. Me gusta no sé, ¿una melodía o qué? Sí. Cualquier música. Forever Young. Ándale. Un platillo en la comida. Se vale soñar, ¿no? Claro. Bueno, un platillo en la comida, lo que más te guste comer. La comida japonesa. La comida japonesa, algo en especial en la comida japonesa, el sushi o alguna otra cosa. Sushi, el mismo gohan, el arroz y bueno, el sushi, todos sus... Hasta se me antojó, doctor. en el cuadro de tu vida, ¿quién estarías? Si pudieras tener un cuadro, una fotografía, en la fotografía de tu vida, en el cuadro de tu vida, ¿quién estaría? Por supuesto, mis papás, mi hermana, mis hijos, mi esposa. Los nombres de tu papá, tu mamá, tu hermana, tus hijos y tu esposa. Estaría mi hermana Verónica Mercenario Carvajal, mi mamá María Elena Carvajal Bravo, mi papá Carlos Mercenario Marín, mis hijos Carlos Emiliano, Camila, Carlos. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Todos vamos a estar un día a trascender. Tú, por supuesto que vas a ser recordado como ahora recordamos a los atletas que ni siquiera conocimos, como Francisco Cabañas, de los primeros que logró una medalla olímpica, aunque el polo lo logró en 1900, y bueno, los Mariles, todos aquellos, don Joaquín Capilla, que sí lo alcancé a conocer y entrevistar, pero también, bueno, ya está en otra esfera de la vida, la misma Soraya Jiménez. ¿A ti cómo te gustaría ser recordado? A mí me gustaría ser recordado como alguien que podía inspirar a los demás a alcanzar sus metas y a perseguir sus sueños. Como alguien que en una charla, lo conocí todo y que en esos segundos o minutos, horas, alguien que ya, me inspiraba, me motivaba, pero sobre todo como alguien que inspiraba a las personas para tener sueños. Fíjate, Gustavo, que yo pienso que Carlos en muchos aspectos es un atleta único, es un hombre sencillo, un hombre educado, un hombre que demuestra tan solo con platicar con él que es un buen ser humano. Y eso fue lo que me proyectó la primera vez que tuve la oportunidad de verte, Carlos, cuando viniste a Ensenada, que te invitamos a nuestros programas de radio. Venías con José García Bragado, el mítico andarín de España, comimos juntos con Miguel Ángel Rodríguez, Germán Sánchez, y ya luego te he visto y he logrado platicar contigo en algunos otros momentos, cuando Mónica del Real nos invita a aquel evento en Aguascalientes con Marijose Alcalá, Fernando Plata, Soraya Jiménez, y luego en el Campo Marte en el 2000. Bueno, no terminaría, ¿verdad? Que estuvimos ahí también. No se ha presumido, Doc, Pérez. Nos está presumiendo, Gustavo. Sí, no se ha presumido, Doc, por favor. No sea así, por favor. Yo soy muy presumido. Yo no llevo tanto recorrido, yo llevo tanto recorrido. Tengo que presumir con amistades como Carlos, ¿eh? No, usted dele, Doc, usted dele, ya sabe bueno, que es puro WhatsApp. Bueno, yo te podría doblarle, no te podría, casi te doblo la edad, ¿no? Tengo 34, te falta un ratito, pero no, de verdad, muchas gracias por ser como eres, una excelente persona. No llego al doble, pero casi, pues, le quitamos, hacemos una ecuación ahí. 34 años recién cumplidos y no se me quita ni se me ponga edad. Estamos bien todos y no estamos hablando de edades, la edad es un número nomás. Así es, pues muchas gracias a ustedes, buen espacio, me sentí cómodo y seguramente... Es una actitud. Eso no es casual, ustedes propician eso. Y si les parece, concluyo platicando qué pasó cuando salí del estadio.
cuando antes de llegar a la meta, pues tienes sentimientos encontrados porque la fatiga es tan grande que quieres que concluya la prueba. Yo decía, cruzo la meta y me voy a tirar. Pero cuando entras al estadio y ves todo ese escenario, quieres que ese momento se prolongue. Entonces, por un lado, por lo fatigado, quieres que termine, quieres cruzar la meta. Yo pensaba, cuando cruce la meta, me voy a tirar en la pista, no me importa, quiero tirarme. Pero cuando vi el estadio decía, no, quiero que esto siga, porque tenía un flashback donde recordaba todo por lo que había pasado para llegar a ese momento, entonces quería que creciera. Pasó lo que ustedes ya saben, crucé la meta con esta señal. Cuando levanto la vista y vio que al frente estaba la bandera de México, me emocioné, pero me emocioné más cuando vi que esa bandera la estaban ondeando mi familia, mis papás, mi hermana, mis tíos que hicieron el viaje. Ese momento, por supuesto que se me queda grabado en la memoria, pero se me queda grabado aquí en el corazón. Y cuando salí de ese estadio, porque no tocas a tu familia, son espectadores, finalmente no hay un contacto. Cuando salgo del estadio con algo que muy pocas veces platico, creo que no lo he platicado. Cuando salgo del estadio veo a mi hermana y a mi papá, entre otras gentes, pero principalmente mis papás, con un dejo de inconformidad. Y pensé, papá, mamá, hermana, yo solo quería ganar esto para que mi familia se la pudiera colgar. Y la madre, al fin madre, percibió ese dejo de inconformidad. Dijo, ¿qué tienes, hijo? Dije, mamá, quería todo, quería el oro. Dijo, hijo, vas a subirte a un te subiste a un podio olímpico y estás bien, estás sano. Qué bien, qué bien, qué bonita reflexión de tu mamá en ese momento. Yo creo que eso te retribuye a todos los dolores que tenías en los entrenamientos, a todas las lesiones, a todos los kilómetros que tuviste que andar para llegar al estadio Montjuic como protagonista. Y yo pienso, Carlos, que en la vida hay muchas huellas que la vida nos deja, pero lo importante es la huella que uno deja a la vida. Y tú has dejado una huella indeleble que siempre vamos a estar sobre ella, porque es un triunfo muy importante para México y son una de las 69 medallas olímpicas, muy poquitas realmente, que se han ganado y tú eres una de esas 69 medallas. No, gracias, Carlos, gracias, Carlos, muchísimas gracias en verdad por dejarnos entrar a esa parte pues de tus pensamientos y de tu vida. Lo que nos acabas de compartir ahorita lo valoramos muchísimo, en verdad. Esperemos que la gente le dé el valor a lo que acabas de compartir ahorita, porque son cosas como te lo menciono, que no por más que le pongas en Google, te van a salir, ¿no? Es la parte de que nosotros buscamos con el atleta, con el entrevistado, pues generar, como tú lo mencionaste, este ambiente de confianza en el cual pues pueda abrirse de esta manera. Muchísimas gracias, en verdad, Carlos, por la entrevista del día de hoy. Nos llevamos muchas cosas buenas, aparte de lo que ya sabíamos, pero ahora la reafirmamos y sabemos más. En verdad, gracias por tu tiempo el día de hoy. Valió la pena, mira, por algo no hicimos la entrevista el miércoles. Así pasa. Porque hubiera sido más ajetreado. Ahorita tuvimos más tiempo de explayarnos y en caso de ser necesario, como lo fue, de tomarnos más tiempo y poder llegar a esto que tuvimos, en verdad. Un abrazo para ti, un abrazo para toda tu familia que está ahorita ahí contigo. En verdad, gracias por la medalla que nos brindaste. Yo, como te menciono, yo estaba todavía apenas chavalo, ¿no? Yo a esa edad del 92, yo apenas tenía 6 años, así que yo no sabía qué onda, ¿no? Pero ya ahorita que tengo conciencia, ya puedo disfrutarlo de esta manera, y qué mejor disfrutarlo con las vivencias contadas desde el actor. Muchísimas gracias, mi Doc. Nos despedimos una vez más.
como recordando a los patrocinadores, si no fuera esto posible, Tortas Don Beto, Aire Lozano. ¿Por qué, Carlos? Nada más para... Mándelo. Nada más un segundito, Gustavo, ¿por qué no llamas, Carlos, a tu papá y a tu mamá, nada más para despedir el programa en lo que pasan los patrocinadores? Y en lo que se acercan, Gustavo, doctor, si me permiten compartirles que me sigan en mis redes sociales. Claro. Mi correo, ahí tengo el contacto, es cmercenario@hotmail.com. Ahí estamos. cmercenario@hotmail.com. Yo te agregué en Twitter la cuenta de muchas Carlos. gracias. Ahí te lo mandé, es @carlosmercenar3. Es correcto, ese es ahí Twitter. Ahí donde está robada y sale la entrevista. Porque aquí está mi papá. Mucho gusto, don Carlos. Mi hermana ya huyó porque no la quería que la vieran en pants. Vamos a despedir. Aquí está, mira, mi hermana que no huya. Vamos a despedir a Carlos con un aplauso. Vamos a la verdad se lo merece. Gustavo, con un aplauso. Se lo merece, la verdad. Carvajal. No, muchísimas gracias por todo lo hecho, en verdad, excelente. Le salió muy bien, don Carlos, el chamaco, Muchas gracias. Ahí va. Tiene que escribir su historia. Aparte, no, pero me refiero a tu papá, le digo a tu papá que, o sea, tú, tú eres su chamaco, o sea, don Carlos le salió bien el chamaco. Ahí ya llegó mi mamá. Señora, mucho gusto. Felicidades, señora. Ahora sí que, como bien nos lo mencionó Carlos, y ya lo sabíamos, hicieron un muy buen trabajo. Gracias a ustedes, también se les tiene que agradecer por la medalla del 92, o sea, no es nomás trabajo de los instructores y de Carlos, sino también de la familia, porque esto no es nomás del atleta y del trabajo, la familia es parte importantísima para lograr un ambiente sano en el cual el atleta pues se preocupe por hacer su actividad nomás. Entonces, muchísimas felicidades, muchísimas gracias por esta entrevista el día de hoy y pues esperamos que sea la primera de muchas. Se cuidan y aquí nos estamos viendo, la gente que nos conoce, pues aquí hacemos entrevistas de lunes a jueves, pero hoy, como bien lo mencioné al principio, era una entrevista especial, por eso nos extendimos hasta el viernes con Carlos. Esperamos que la hayan disfrutado. El lunes comenzamos otra vez con la actividad y pues nos despedimos, mi doc. Felicidades, Carlos. Muchas gracias. Nos vemos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos aquí el día lunes. Nos despedimos de Carlos, de toda la familia Mercenario, del Doc, mi buen amigo, la Enciclopedia Olímpica. Mi nombre es Gustavo Salazar y esto fue ISN Network. ¡Vámonos!